Bueno, muy buenas noches, buenas noches. Querida comunidad, queridos hermanos, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase número 6. Buenas noches. Déjenme saber si se escucha, se escucha. Shalom, shalom. Fuerte y claro. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos todos, hermanitos. Bienvenidos a este taller que ya casi llega a su conclusión. A ese taller que se ha denominado la Corte Celestial. Un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio Biblia de Esperanza, Ministerio Reloj Profético y el Ministerio Comunidad Sonidos del Chofar. La clase del día de hoy va a estar muy interesante, como todas las clases que usted ha podido venir viendo en este taller. Así que le invitamos a nuestros hermanos en Facebook que están recibiendo el enlace de YouTube, a nuestros hermanos que están recibiendo este directo vía YouTube. Sean ustedes bienvenidos, nos bendeciría mucho que ustedes pudieran, por favor, compartir este enlace para que este mensaje pueda hoy eh, llevarse y llegar a donde se necesite, a donde se requiera. Recuerden que nosotros culminamos, si Adonai permite, el día de mañana. Y vamos a terminar con una mesa redonda muy interesante tratando de ahondar eh, los temas que hemos venido tratando, digamos que ir haciendo una conclusión con todo esto. Y hoy pues vamos a tratar el tema número 6. Recuerden que este taller empezó con un tema llamado el corte y la ley, la corte y la ley, en donde entendíamos cuál era la base judicial, la base operativa legal que usa el rey en su reino. Vino una segunda clase que fue el juez supremo, en donde podíamos ver entonces el atributo del Todopoderoso en su calidad de Shofgadol, el gran juez. Vino el número 3 con los testigos, en donde pudimos ver entonces cómo el andamiaje sobre el cual se mueve la escritura en el contexto legal siempre va a tener la participación en pares, en testigos. Y acudiendo pues a este mandamiento 521 de la Torá, pues donde dice que una verdad, para que una verdad sea considerada fidedigna, se necesita mínimo el testimonio de dos testigos. Entonces, con esa clase presidida por nuestro hermano Marcos, se pasó al tema número 4, precedido por nuestro hermano Guillermo Naki, con el abogado defensor. Sí, este viernes que pasó, el tema que este su servidor presidió fue el abogado acusador, y hoy vamos a ver un tema muy, muy, muy interesante para ir cerrando entonces este ciclo de clases individuales. Ya mañana tendremos una mesa de tres, es el esperado para el día de mañana. La clase de hoy se llama El Jurado. Así que, pues vamos hoy a presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Para aquellos que no conocen aún a este expositor, su nombre es Marcos Sánchez. Él eh, viene desarrollando, liderando el Ministerio Biblia y Esperanza en la ciudad de Querétaro, México, ¿sí? Es un siervo, soy testigo de ello, muy apasionado por la gracia, constituido como líder, ¿sí? Y maestro en cuanto a las enseñanzas que ha venido recibiendo en una carrera ya de casi 15 años. Va a considerarse un pregonero del mensaje de salvación, ¿sí? A personas en situaciones muy extremas como lo son calle, prisión. Fue el típico evangelista, el llevador de estas Bexorotobot, de estas buenas nuevas, de puerta en puerta, visitando pueblos, rancherías y todo lo que concierne un concepto evangelístico.
Va a escribir, va a ser el escritor de varios libros, tratados bíblicos, y hace 8 años inició esta travesía de desarrollar el ministerio Biblia y Esperanza. Y ha despertado, digamos que a sus orígenes, por gracia del Padre, a sus orígenes hebreos, ¿sí? Poco antes de este suceso mundial catastrófico, impactante para toda la humanidad, dando origen bueno, unos bríos interesantes que ustedes ya han podido ver en algunas de sus exposiciones, a una enseñanza completa y totalmente renovada, replanteada con esta nueva propuesta de fe y obviamente con la perspectiva hebrea. ¿Sí? Este va a ser la cerecita del pastel que va a adornar pues todos aquellos ministerios que vienen levantándose por la gracia y misericordia del Padre. Así que, pues sin más preámbulos, quisiéramos hoy darle el micrófono a nuestro querido hermano Marco Sánchez para que sea él quien desarrolle la clase del día de hoy. Querido Marco, muy buenas noches. Shalom, shalom, ¿cómo estás, mi hermanito? Buenas noches, gracias por esa bonita introducción. Gracias, gracias, aquí estamos listos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos con el tema del día de hoy, que es el jurado. Cuéntanos qué tiene hoy el jurado para decirnos en esta Pues exposición. mira, va a ser, esperemos que sea un tema muy bonito. Ahorita que estuviste diciendo algunas cosas de ahí del texto, y yo sé, algunos de los que nos ven y de los que ya han participado en algún taller con nosotros, han escuchado estos párrafos, ¿verdad? Una y otra vez. Y nosotros, pues, como expositores, tratamos de adecuar un poquito los párrafos para que no sea lo mismo, pero me hiciste acordar de algunas anécdotas muy peculiares de cuando me tocó, por la gracia del Padre, ir tocando puerta por puerta, siendo y ejerciendo como uno de estos ministros de los que habla la Escritura, que somos al caminar, ¿verdad? Las calles e ir, eh, si bien exponiéndonos no es la palabra, pero sí, sí como no, mostrándonos o a veces estando un tantito en situaciones complicadas, que me tocaron muchas, pero bueno, ahorita no es el punto, no es el momento. Hoy toca el tema a algo diferente, y ese algo diferente es el de la corte, perdóname, no el de la corte, el del jurado y el tribunal. El jurado y el tribunal. Voy a pasar pantalla y vamos a dar inicio a esto de una vez, si te parece buena idea. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Gracias a los que están en el canal de YouTube también. Confírmenme si se ve bien, si se distingue bien, se escucha bien. Se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Vamos a poner en manos del Padre, les invito nada más rápidamente todo este tiempo para que Él sea quien lleve el tiempo de este bonito estudio. Papá, te damos gracias, Abba. Eres grande, eres el único que merece ser exaltado, el único que merece la gloria y el poder, la honra. Esto lo hacemos para ti y por ti. Am, no somos dignos de hacerlo, Abba, pero en las obras de nuestro Mesías es que tú nos ves distinto. Así que nos aventuramos y nos adentramos en tomar este rol de pararnos frente a un micrófono y una pantalla, una cámara y tratar con temor y temblor de enseñar algunos de los principios que están en tu palabra. Yo te suplico que siempre veas a bien el esfuerzo que vamos haciendo y que tú tomes el control, Abba. Que tú seas quien hable a través de tu Ruaj y que no sean las opiniones de un servidor, nuevamente lo digo, sino aquello que tú quieres hacerles saber a las personas que están viendo esta transmisión. Ah, el la honra y el poder sean para ti, Abba. Llévanos a un buen fin el día de hoy, en el nombre precioso de nuestro Mesías Yeshua. Te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. Ah, Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, hermanos. Voy, ya saben, a pedir su participación de todos los que estén ahí. En este caso, no te voy a pedir que tengas tu Biblia a la mano. ¿Cómo? No, porque ya te puse los versículos en pantalla.
Entonces, van a aparecer en pantalla, pero van a ser bastantes. Entonces, voy a necesitar de la ayuda de todos los que deseen participar. ¿Entendido? Bueno, vamos a entrar en este sexto tema, el jurado y el tribunal. Lo primero que, lo primero con lo que nos encontramos aquí es un momento bastante particular en el curso de este taller, ya que a mi apreciación ha sido una travesía bien, bien bonita, bien emocionante. Porque yo me incluyo, yo he aprendido de las exposiciones, de todas. Obviamente, uno es el primero, cuando preparas un tema, uno es el primero que aprende. Porque se supone que cuando preparamos un tema no se vale nada más agarrar de lo que ya tenemos de antes. No, tenemos que retarnos a nosotros mismos en el Padre y buscar y que Él nos lleve. Dicho sea de paso, ustedes no están para saberlo, pero el tema del día de hoy iba a ir por otro rumbo según mi corazón. Y de hecho mi hermano Rafael es testigo, y mi hermano Guillermo, que ahorita no nos está pudiendo acompañar también, creo que se los comenté a ambos. este, de que mi idea era llevar el tema por otro lado distinto. Esa era la idea de Marco. Y cuando yo empiezo a preparar el tema y a redactarlo y todo, eh, el Padre me fue llevando por una ruta distinta. Así que, pues bueno, bendito sea su nombre, y que todo salga a bien. De modo que hemos aprendido todos bastantes cosas y hemos comprendido mucho mejor todo este concepto de la corte celestial, ¿verdad? Pero algo importante, más que un concepto, de hecho lo pongo por aquí, es darnos cuenta que todos vivimos y nos estamos desempeñando a diario bajo la observancia de este ente judicial, que tiene como propósito observar, evaluar y decidir acerca del destino final de los hombres y sus consecuencias. Recordando que esto no es un concepto que te debe o que te lleve a temor o a temer, sino un concepto que te lleve a confiar y a estar en paz. Porque mientras tú estés haciendo lo correcto y mientras tú hayas tomado parte del pacto, entonces estarás bien. La idea es ver cómo llegamos a esa carrera, esa parte final de la carrera, ¿verdad? Y bueno, pues parte del cómo llegamos a esa parte final de la carrera de la cual hablaba Rab Shaul, en las Biblias en Occidente se conoce como Pablo. Es este punto, es este tema del día de hoy, ¿ok? Este jurado y este tribunal. Vamos a ir viendo. Así que ha llegado el momento de ver cómo es que se toman algunas decisiones en esa corte. Y para entenderlo vamos a ahondar en los conceptos de jurado y tribunal, para que entonces podamos comprender cómo es que debe realizarse lo que en la tierra se le conoce como el debido proceso. O sea, ¿quién es el que puede participar de este jurado? ¿Qué proceso se tiene que llevar a cabo? Eh, ¿Cómo puede esto llevar a un decreto o sentencia justa o injusta muchas veces, ¿verdad? Me refiero en la tierra. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Ya saben que a mí me gusta empezar por efectos etimológicos o inclusive semánticos, porque así nos da un poquito de luz acerca de qué estamos hablando. Entonces, yo les invito a que regresemos al diccionario. Vamos a ver cuáles son las definiciones del diccionario de la lengua de la Real Academia Española, ¿verdad? Que es el idioma por el cual nos estamos rigiendo nosotros, somos de habla hispana. Vamos a ver qué dice acerca del jurado. Jurado dice que ha presentado juramento al encargarse del desempeño de su función u oficio. Recuerden, vamos a ir poquito a poquito de la mano agarrando velocidad. Concepto 2, institución para la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, mediante la cual personas designadas por sorteo
designadas contribuyen al enjuiciamiento de determinados delitos a través de la emisión de un veredicto relativo a la prueba de los hechos. Interesantes conceptos. Si eso dice acerca del jurado, entonces tenemos que entender qué se debe jurar, porque recuerda que es alguien que ha prestado juramento. Entonces, ¿qué es jurar? Jurar es afirmar o negar algo. Pero nota, poniendo por testigo a Dios. Lo dejé así porque así es lo que literalmente aparece en el diccionario, ¿ok? Poniendo por testigo a Dios. O en sí mismo o en sus criaturas. A mí me sorprendió que esto viniera en el diccionario como una de las acepciones y de hecho la primera de ellas. 2, reconocer solemnemente y con juramento de fidelidad y obediencia la soberanía de un príncipe. Todo esto va haciendo sentido seguramente para más de uno desde ahorita. Pero vámonos despacito. Ya que entendimos estos dos conceptos, entonces necesitamos saber qué es un tribunal. Y un tribunal es el lugar designado o destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencias. Algo similar es un juzgado, audiencia, sala o corte. Y este tema que estamos viendo es la corte celestial. Punto número 2 del tribunal dice, ministro o ministros que ejercen la justicia y pronuncian la sentencia. Ah, caray. Entonces, con estos tres conceptos podemos entender que el tribunal es el lugar reservado para los jueces y o ministros que han sido escogidos y han prestado un juramento de fidelidad a su príncipe, poniendo a Elohim como testigo para administrar justicia y dictar sentencias. Entonces, esta síntesis de conceptos ya hace mucho sentido. Y más de uno de ustedes seguramente ahorita ya está, pues yo ya sé por dónde se va a ir Marco, ¿no? O por dónde creo que pueda llegar a irse. Pero este concepto que se armó con simples resultados del diccionario secular, a ti y a mí ya nos hacen un empate en los conceptos celestiales y en los conceptos bíblicos. Pero vamos a desarrollarlo despacito. Vamos a entrar a ver algo que yo le quise llamar los escogidos. Y le puse, ¿no te suena familiar esto? Y lo puse porque lo que quiero es que vayamos desglosando, voy a pasar esto para acá, que vayamos desglosando este concepto, esta síntesis que salió de un diccionario secular de varios conceptos y vayamos ahondando a cada uno de esos conceptos bíblicamente para entonces entender quién es el jurado, cuál tribunal, hay jueces o ministros, cuál sentencia, qué justicia. Y lo primordial, ¿quiénes son los escogidos? Y no me estoy refiriendo a la serie televisiva o de este servicio de internet. Me estoy refiriendo a los escogidos bíblicos. ¿Ok? Entonces, aquí ya comenzamos con la lectura de los textos. Si alguien desea apoyarme, siéntase en confianza y me dice un amén y yo dejo que vaya leyendo el texto en curso, porque van a ser muchos. Yo comienzo con este. Teilim o Salmo 106, 4 al 5. Vamos a hablar de los escogidos primero, ¿no? Porque es el primer concepto, dice. Los jueces y ministros que han sido escogidos. Acuérdate de mí, oh Yahweh, según tu benevolencia para con tu pueblo.
visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Siguiente, Isaías 65, 8 al 9. Así ha dicho Yahweh, como si alguno hallaste mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob, o Jacob, y de Yahudá, o Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Entonces, empezamos a ver que los escogidos son parte de la nación. Los escogidos son descendientes de Jacob, de Judá, son los herederos legítimos para poseer la tierra dada a nuestro padre Abraham. Siguiente. Acuérdense, me dicen amén si alguien quiere leer. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto está en el contexto de los eventos futuros venideros. ¿Ok? Matillá 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces empezamos a ver que estos escogidos juegan un papel preponderante en los hechos finales, porque a causa de ellos, esa tribulación, esas calamidades, esas vicisitudes que han de venir sobre la tierra cada vez más fuertes, serán acortadas solo por causa de estos escogidos, porque si no, nadie sería salvo, dice el texto. Y también, en algún punto, el Adón enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Luego entonces, estos mismos por los cuales se retrasa o se acorta más bien, no se retrasa, se acorta este periodo de vicisitud, son rescatados. Lo voy a dejar así, de alguna manera. Colosenses 24:31. Vestíos pues como escogidos de Elohim. Y luego entra un concepto. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Otro concepto importante. Santos y paciencia. Entonces comenzamos a ver que estos escogidos tienen que ser santos y que deben ejercitar paciencia. Vamos a ir viendo. Tito 1:1. Shaul, siervo de Elohim y apóstol, talmidim de Yeshua HaMashiach, conforme a la fe de los escogidos de Elohim y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Volvemos a ver entonces el concepto conforme a la fe. ¿Ok? Ahora tenemos, dice, siervo de Elohim, apóstol de Yeshua, dice, conforme a la fe de quiénes? De los escogidos. Entonces estos escogidos deben ser santos, ejercitar paciencia y tener fe. Pero son escogidos de Elohim. Primera de Kefas, o Aleph, Kefas Aleph
1, 2. Dice, Kefas, Talmidim de Yeshua HaMashiach, discípulo de Yeshua HaMashiach. Pedro, lo conocemos en Occidente, Pedro. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia de Elohim, Abba, en santificación del Ruach HaKodesh, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicadas. Y entonces empezamos a redondear una especie de requisitos. De hecho, ahorita vamos a ahondar en ese concepto. Los escogidos de Elohim tienen que ser descendientes de Jacob, parte de la nación de Israel, elegidos por Elohim, ser santos, ejercitarse en paciencia, tener fe y obedecer. Eso va redondeando un poco más, digamos, la idea. Una disculpa, ese texto salió un poquito adelantado, una disculpa. Son los requisitos que debemos ir teniendo o tomando en mente para darnos cuenta si somos o no parte de esos escogidos. Entonces empecemos a desglosar. Recuerda, entramos a la parte de los escogidos. Ahora nos vamos a meter otra vez a esa parte y vamos a entender la paciencia de los escogidos. Solo para que no haya dudas. Los escogidos o elegidos son los santos que conforme a la fe y a la obediencia muestran una paciencia hasta que los tiempos finales lleguen. Pero te invito a preguntarte, ¿será acaso que la escritura valida aún más este concepto? Vamos a ver. Lucas, ¿alguien me quiere ayudar? Porque si no, me los he hecho todos yo. Amén. Adelante, el de Lucas, hermanita, por favor. Dice Lucas 21. Así es. Dice más. Eso no se puede ampliar un poquito. Déjame ver, creo que sí debo de poder hacerlo un poquito Ay, más grande. le agradecería mucho. Ya, gracias, gracias. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Amén. Entonces, dice que pasaremos tribulaciones, seremos perseguidos, aborrecidos, pero que con la paciencia ganaremos nuestras almas. Entonces estamos ahondando en el término de paciencia, ¿ok? Váyanme siguiendo, por favor. Se los leo. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿esto de la paciencia será acaso que sea un concepto más amplio de lo que normalmente nosotros entendemos? Es decir, que sea un concepto más amplio que solo el esperar por algo. Porque eso es la paciencia, ¿no? Ten paciencia. Sí, espero a que algo se dé. O ten paciencia, no te enojes, ¿verdad? Ten paciencia, entiéndelo. O sea, ¿será que solo sea eso? Vamos a dejar que la escritura nos vaya revelando. ¿Alguien me ayuda a leer? Segunda de Corintios 6:4. Está en pantalla, parte lateral izquierda. Amén. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Amén. Amén. Vemos entonces nuevamente una reiteración de estos hechos. ¿Qué cosa? Que nos recomendamos los unos a los otros en mucha paciencia, pero viene algo, ¿como qué? Como ministros.
¿Recuerdas lo que decía y lo que armamos nuestra pequeña frase, nuestra síntesis? Dice que era un lugar reservado para los jueces y o ministros que habían sido escogidos. Entonces aquí vemos que tenemos que estarnos recomendando los unos a los otros todas estas cosas, o nos recomendamos en todo, dice, nos exhortamos, nos testificamos, nos ayudamos, nos alentamos, es lo que está queriendo decir, como ministros de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Les ayudo. Gálatas 5:22. Más el fruto del Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y los que sabemos, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas, ¿qué dice la Escritura? No hay ley. De modo que aquí nos sigue mostrando esta paciencia como algo, o más bien ahorita, corrijo, ahorita la Escritura nos está mostrando esta paciencia como el resultado de algo. Y nos lo hace ver como un fruto resultante de la influencia o la afectación del Espíritu de Santidad del Creador en nuestro ser. Entonces el concepto de paciencia ya empieza a dejar de ser un poquito el concepto terrenal al que estamos acostumbrados. Porque ahorita ya tiene que involucrarse un tercero, y ese tercero es el Ruach. Así que vamos a continuar. ¿Alguien quiere leerlo? Vamos a acercar la pantalla. ¿Alguien me ayuda? Amén. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y el Adón encamine vuestros corazones al amor de Yahweh y a la paciencia de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vemos entonces ahora, cuando veas que dice iglesias, puedes tomarlo como keilot, ¿ok? O asambleas. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las asambleas de Elohim, de Dios, por vuestra paciencia y fe. Más adelante, ojo, pero dice, en todas vuestras persecuciones. Nuevamente vemos el concepto de que ahora esta fe es algo requerido para atravesar por circunstancias adversas. Dice, y el Adón encamine vuestros corazones al amor de Yahweh y a la paciencia de Yeshua HaMashiach. Ahora el concepto se amplía aún más. No es mi paciencia. No es una paciencia humana. Ya quedó comprobado. La paciencia del Mashiach, del Mesías. Pero ¿cómo es que todo esto va amarrando? Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y el versículo continuaría, el pasaje continuaría. Aquí nuevamente se hace referencia a este atributo que ya vimos que es un fruto, es el resultado de crecer. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros para con el Padre somos como arbolitos, es una de las analogías que ocupa para con nosotros. Y como todo arbolito tiene que afianzarse bien, tiene que echar raíces, tiene que crecer, tiene que ser podado de las ramas secas, de las hojas viejas, para que entonces todo esto dé lugar a nuevas ramas, a nuevas hojas, y el árbol pueda dar buen fruto. Entonces es la consecuencia de todo un proceso, pero en el proceso intervino el agricultor, intervino el que cuidó el arbolito, y ese puede ser el hombre o puede ser Elohim mismo de manera directa. Estoy hablando en términos de lo terrenal, ¿ok? De la agricultura.
porque hay árboles que crecen en lo salvaje, hay manzanos frutales, manzanos salvajes, olivos salvajes. No, uno fue un agricultor y los cuidó. El padre se encargó, a través de sus medios, de que saliera, creciera y diera fruto. De modo que en los hombres es el mismo concepto. Para que tú des fruto, tienes que atravesar por el trato de Elohim, contigo directamente o con otras personas. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Y entonces aquí se vuelve a reiterar la unión de los dos conceptos. Te es necesaria la paciencia y además la obediencia. ¿O acaso entendí mal? ¿Hacer la voluntad de Elohim no es obedecerle? Y el resultado de eso, o la consecuencia va a ser ¿qué? Obtener la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de salvación, claro, que es la que todos aguardamos, ¿verdad? La promesa de el regreso de nuestro Mesías, la promesa de la restauración de Israel, la promesa de, y así podríamos seguir, ¿verdad? La promesa. Santiago, que es el que se nos quedó por ahí abajo, Jacob 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nota, la paciencia debe tener su obra completa. Y además te dice que si es así, vas a ser un hombre perfecto y cabal. ¿Qué significa cabal? ¿Alguien sabe? Ajustado. ¿Correcto? ¿Qué más? Ni más ni menos. Exacto. Exacto. Exacto, exactamente. Cabal es ser exacto, que no te falta nada, que estás completo en un sentido concreto. Por eso añade el versículo, gracias mi hermano, sin que os falte cosa alguna. Presta mucha atención a los conceptos que vamos acumulando. ¿Ok? Santos, obediencia, paciencia, escogidos de Elohim, descendientes de Jacob, pertenecientes a Israel. La paciencia es la de Yeshua, no la mía. Es un resultado y es un fruto, pero tiene que venir de la mano de la obediencia para obtener la promesa y para que se haga la obra completa de la paciencia. Tienes que ser completo, tienes que estar cabal. Vamos bien, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha jugado o alguna vez jugó ese juego mental, pues no mental, sino, ¿cómo decirlo? Juego de palabras entre familia, que decían que uno puede jugar en familia, ¿no? Y dices, bueno, yo me voy a ir de vacaciones y me voy a llevar unos lentes de sol. Y al de tu derecha le toca decir, yo me voy a ir de vacaciones, me voy a llevar unos lentes de sol y una pelota de playa. Y así se van. Y el objetivo, pues, es ir ejercitando la memoria, ¿verdad? Y pasarse un rato agradable. Aquí estamos haciendo lo mismo. Vayan siguiéndome y vayan también ustedes llevando todo este tracking, todo este registro, perdóname, de lo que vamos viendo. La paciencia de los escogidos. Continuamos en esto. Este texto de la parte superior derecha es el mismo, para que no se nos olvide. Y por alguna razón, mis diapositivas las revisé, pero tal vez cometí algún error y se me pasó esto. Una disculpa. Yo los voy guiando. Este texto del centro es el mismo. Vamos a continuar. Y empezamos de izquierda hacia abajo, de la izquierda hacia abajo. ¿Alguien me quiere ayudar a leer segunda carta de Pedro o Kefas Bet? Amén. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también, espérenme un momentico, como también nuestro amado hermano Saúl, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Amén. Dice entonces ahora que la paciencia de nuestro Adón, reitera, es la paciencia de Yeshua.
es para salvación. Bien, lo habíamos entendido así. Tenía que venir de la mano de hacer la voluntad de Elohim. De modo que vamos por buen camino. ¿Quién me ayuda con el que sigue? Apocalipsis 1:9. Amén. Amén. Yo, Johanán, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua Hamashiach, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua Hamashiach. Amén. Gracias, Marta. Aquí lo que vemos es que el concepto de la paciencia de Yeshua viene como el resultado de dos conceptos. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué fue el que estaba en la isla de Patmos? Por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua. Se los voy a dejar hasta ahí, porque si no voy a adelantarme varias diapositivas. Solo ténganlo en mente. ¿Quién me ayuda con el versículo de hasta abajo? ¿Alguien que me alcance a leer? Porque está demasiado grande como para acomodarlo en el acercamiento. Apocalipsis 2 del 1 al 3. Amén. Adelante. Escribe, lo voy a leer desde mi Biblia, hermano. Adelante. Escribe al mensajero de la comunidad en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Amén. Amén. Aquí nuestro hermano en la versión que leyó ya nos ayuda un poquito porque íbamos a llegar a ese punto, lo cual estuvo bien, hermano, ¿eh? Vamos a llegar a entender más adelante que la paciencia tiene una relación en términos de traducción y concepto, perdón, y contexto con la perseverancia. ¿Ok? Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita la traducción que nos leyó el hermano reemplazó la palabra paciencia con perseverancia. ¿Ok? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Lo interesante es que dice nuevamente que el Padre es consciente de que han sufrido, de que han atravesado por situaciones, pero que también les reconoce el arduo trabajo y la paciencia. Y luego lo vuelve a reiterar, has tenido paciencia. ¿Será acaso entonces que el Padre se alegra cuando simplemente somos pacientes y punto? Ok, es una gran virtud, créanme. La impaciencia te puede llevar a muchos problemas. Pero a mí no me hace sentido que por ser paciente y hacer la voluntad del Padre y que esos conceptos queden como muy amplios, muy vagos, pues yo obtenga la salvación. O sea, como yo no le podría compartir a alguien eso, porque va a decir, bueno, ¿y qué dices específicamente? No te entiendo a qué te refieres, ¿no? Entonces, la Biblia nos va a ir ayudando y nos va a seguir dando los tips. Apocalipsis 3:10 les ayudo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es uno de los versículos, si tú me lo preguntas, que más me pone a pensar. Porque entonces yo me tengo que preguntar, ¿cómo puedo guardar la palabra de su paciencia? Porque yo quiero que me guarde. O sea, yo francamente quiero que me guarde de todas las pruebas que han de venir sobre los moradores de esta tierra. Yo no quiero atravesarlas, ni los míos. De modo que para mí es de vital importancia entender cómo es que logramos eso. Nota, y empezamos con los escogidos de nuestro concepto de jurado. Hay que ver cómo somos escogidos. Así que después de todo lo anterior, entendemos que la paciencia es un concepto más profundo y ese es un requerimiento para ser un escogido. Así que vamos al idioma original. Vamos a ver cuál es la palabra que se usa. La paciencia según el griego. La palabra que se ocupa en todo el Brit Hadashah
es jupomoné, jupomoné, la cual tiene dentro de algunas de sus acepciones paciencia, constancia, resistencia o aguante, pero nota el paréntesis, alegre o esperanzado. No es una resistencia o aguante frustrado, fastidiado, harto, no. Es alegre o esperanzado. Perseverancia, exacto, que es lo que vimos ahorita, lo que acabamos de explicar. Esta palabra aparece 32 veces en la Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, ¿ok? También conocido en Occidente como el Nuevo Testamento, según la Concordancia Strong, de la cual sabemos que dicha palabra se ocupa como paciencia 28 veces, como tolerancia 2, como perseverando 1 y finalmente como sufrir 1. Si me dan las cuentas, fueron 32. Nuevamente, me lo preguntas a mí, no son casualidades, no me quiero meter en gematría, pero nuevamente, siguiendo ciertos análisis de eso, nos daría 3 más 2, nos daría 5, que representa la Torá, y entonces la paciencia y o esta perseverancia iría directamente ligada a la Torá. Vamos a pensar que no nos metemos ahorita en esos conceptos. Así que una vez que vemos que la paciencia y la perseverancia van de la mano y conforman uno de los requisitos para ser escogidos, entonces tenemos que validar ahora la parte del segundo requisito. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? El de la obediencia. Y en realidad veremos que respecto, ¿qué es lo que, o sea, Elohim qué es lo que pide y Yeshua qué es lo que esperan en términos de obediencia de sus escogidos? Porque recordemos que no es nada gravoso. Si a ti se te dijo la ley es maldita, la ley es maldición, Yeshua clavó la ley en el madero, es porque no han leído bien. Y te lo dice alguien que no leyó bien por muchos años. Y que por la gloria del Padre y para su honra, me quitó el velo y pude entenderlo. Pero por muchos años también repetí esas cosas. Bendito Elohim, que ahora puedo ver, ¿verdad? Y aquí estamos enseñando. De modo que si tú no has escuchado estos conceptos o escuchas esto que estoy diciendo, no te sientas agraviado. Simplemente mejor, tómate el tiempo de escuchar y validar en la Biblia, que fue lo que yo hice en su momento y fue la forma en la que el Padre me despertó. De modo que aprendamos un poco acerca de la obediencia de los escogidos. Vamos avanzando en los conceptos. ¿Qué dijo Yeshua respecto a la obediencia? ¿Quién me ayuda? Yohanan 14:15. Amén. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Tú misma, hermanita, ayúdame, por favor, la que sigue, la parte superior. Es interesante hacer notar que algunos manuscritos dicen obedecerán e incluso otros deben obedecer. Ajá. Ayúdame con la que sigue, por favor. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amén. Hasta ahí, gracias. Entonces aquí estamos viendo 2 versículos ahorita de momento que dicen, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. De modo que para obedecer, tiene que haber amor. Cuando obedeces fidedignamente es porque amas. Cuando obedeces sin amar, simplemente ejecutas porque tienes que. ¿Se entiende? Cuando verdaderamente obedeces es porque amas. Cuando simplemente lo haces sin amor, es porque tienes que. Y eso hace una gran diferencia. Porque si no hay un verdadero amor por los mandamientos, por Yeshua,
que entendemos y sabemos que según el pacto renovado, la palabra, la Torá, se hizo carne, y si Él pagó por mis pecados y se dio a sí mismo por mí, le debo de tener un amor inmenso como para poder y querer y anhelar obedecerle. Aclaro, para que no suene esto a un falso nivel, o a un falso nivel de santidad o una perfección, la cual no ha alcanzado este que les habla. Simplemente es el deseo y el anhelo de cada vez ser mejores. Y hemos visto que cuando pequemos, según las cartas de Johanán, dice, si llegan a pecar, hijitos míos, dice, sabed que tienen buen abogado, a Yeshua HaMashiach, el justo, el cual intercede por vosotros. ¿Ok? No estoy incitando a nadie al pecado, simplemente se entiende lo que digo, ¿verdad? Una cosa interesante es, dice, que algunos manuscritos dicen, obedecerán o deben obedecer. No es, obedezcan mis mandamientos. Como que eso suena muy tranquilito, ¿verdad? Tal vez sería un poco más duro o más puntual si en las Biblias que normalmente todos tenemos dijera, deben obedecer mis mandamientos. O sea, si me aman, deben obedecer mis mandamientos. Nota lo que dice en el otro, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, de modo que debe haber una aceptación. Por eso es que cuesta tanto trabajo el aprender a desaprender. Ah, es que me vienen enseñando esto, que no me tocaban las cosas que eran para los judíos y que eso ya es viejo, para eso vino el Mesías, para quitar todo. No, desaprende todas esas cosas. Desaprende todas esas cosas, porque los mandamientos son los del Creador. Él los dejó. Obedezcámoslos y aceptémoslos en el corazón por el amor que le tenemos al Mesías. Siguiente, se las leo. Johanán 14:23. Yeshua contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Johanán 14:24. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Este versículo es uno de los que más confronta. Cuando te detienes a leerlo puntualmente, no vamos a decir en niveles de interpretación, vamos a irnos al literalismo. Te confronta. Porque como dice el texto que acaba de salir, creo que es por demás claro. Él nos pide que obedezcamos los mandamientos, que a su vez no vienen de Él, sino del Padre. De modo que no es una cuestión que ahora haga sentido la justificante que se dice normalmente de que Él clavó la Torah. Espérame, pues no puede clavar algo que no venga de Él. No, pues es del Padre. ¿Cómo Él tendría la osadía de hacer eso? Si las palabras que Él dijo y lo que Él vino a enseñar y los mandamientos que instruye no son de Él, sino vienen de aquel que le envió. Claro, porque Él es la Torah encarnada, porque es la esencia visible del Elohim invisible. Espero me vayan siguiendo. ¿Cuáles fueron los mandamientos de Elohim? Porque terminamos la frase anterior diciendo, y, sino el Padre, ¿y cuáles fueron los mandamientos que Elohim estableció? Pues los que se encuentran en su Torah. Pero pues entonces, ¿qué quiso decir con obedecer? La palabra que se ocupa en el griego es tereo, que es mantener, observar, custodiar, conservar, prestar atención, estar bajo custodia y ser vigía de. De modo que cuando te dice obedezcan mis mandamientos, te está diciendo mantén mis mandamientos, custodia mis mandamientos. Por eso ves que Casa de Judá custodia los mandamientos, porque los custodia con celo, no permite que nadie haga algo sucio, se mofe, vicie esos mandamientos en su perspectiva, en su entendimiento. ¿Okay? Estamos hablando de los de la Torah, no de los que ellos han ido agregando desafortunadamente.
Estar bajo custodia. Si me amas, estate bajo custodia de mis mandamientos. No, Marco, porque eso ya se contrapone con lo que dice Rab Shaul, que pues sí, fue un ayo, la Torá era un ayo, pero entonces ya no somos niños chiquitos, estoy parafraseando, que se entienda, ya no somos niños chiquitos para tener un ayo y entonces ya tenemos la llenura de fe en el Mashiach, eso entonces ya no cuadra. No, es que ahí radica la tergiversación. Shaul nunca dijo eso. Shaul nunca pudo haber contradecido a Yeshua. Y ahorita no es el tiempo de analizar las cartas de Shaul. Pero tú podías reemplazar cada uno de estos conceptos en los versículos y te haría más sentido lo que significa obedecer. Primera de Yohanan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permaneced en él. Permanecer era una de las excepciones. Permanecer. Todo aquel, primera de Juan o Yohanan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Ah, entonces si permaneces en él, ¿quién es el Yeshua? ¿Quién es Yeshua? La Torah. ¿Qué es la Torah? Los mandamientos. Si permaneces en él, estás obedeciendo los mandamientos y no pecas. Y entonces estás formando parte o completando uno de los requisitos para ser uno de los escogidos. Todo aquel que peca infringe su Torah. ¿Qué significa infringir la Torah? Primera Yohanan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la Torá, de la ley. Anomía. Anomía, se me fue ahí la letra A por debajo, una disculpa. Este concepto nos había explicado nuestro hermano Guillermo bastante bien. En griego, nomos, ley, instrucción, negación de, sin ley, infracción de la ley, iniquidad, desobediencia, pecado, el absoluto desprecio por la ley de Elohim, su palabra viva y escrita. De modo que si tú no deseas seguir la instrucción del Creador, la ley, la Torah, estás en desobediencia. Y eso cuesta trabajo entenderlo. Pero al mismo tiempo es más cómodo, ¿verdad? De modo que entendamos qué debemos hacer para ser obedientes. Y si tú, hermano o hermana, estás escuchando esto y te está cayendo el 20, como decimos en México, o sea, estás dándote cuenta de algo, que debiste haber guardado los mandamientos que están en la Torá, esos y solo esos, este es un buen momento para empezar. La obediencia de los escogidos a partir del ejemplo del Mashiach. Primera de Yohanan 3:24. ¿Alguien me ayuda? Amén. Yohanan 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Elohim permanecen en comunión con él, y él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Amén. Gracias, hermanita. Dice que los que obedecen los mandamientos de Elohim permanecen en comunión con él. Y en retribución, él permanece en comunión con ellos. De modo que ahora te das cuenta que para ser un escogido tienes que ser obediente, pero para ser obediente tienes que guardar y observar los mandamientos, pero que si lo haces, él va a estar en comunión contigo. De modo que en la medida en la que tú seas más obediente, él tendrá una mejor comunión contigo. Ay, Marco, ¿de dónde te inventaste eso? Pues nada más, vete al espejo si eres papá o mamá.
Y yo te pregunto, ¿cuándo estás mejor con tus hijos? ¿Cuando te obedecen o cuando te desobedecen? ¿Cuándo ellos pueden llegar y sentirse como con más tranquilidad de abrazarte, de decirte algún cariño, algo bonito, etcétera? ¿Cuando acaban de regarla, de fallar y que están testarudos o orgullosos? ¿O cuando te obedecieron y están a cuentas? Es que es sencillo. Sencillo y al mismo tiempo no lo entendíamos, ¿verdad? Hebreos 5, 8 al 9. Aunque era hijo de Elohim, Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Elohim lo hizo apto para ser el Cohen Agadol perfecto o exaltado. Y Yeshua llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Yeshua aprendió obediencia y dio ejemplo, porque no se apegó, no se aferró a ser Elohim, que él podría. Pónganse a pensar, él le dijo a Kefas, ¿tú crees que si yo no le pido al Padre una legión de ángeles, no me la daría en este momento? Yo me imagino esa escena y hubiera sido, si un ángel puede hacer catástrofes, ahora imagínate una legión, 5,000 y tantos, por efectos del concepto romano de la palabra legión. Eh, no, pues destruyen todo. Y aún así, él decidió hacerse como siervo e ir hasta la muerte y la muerte de cruz, una de las muertes más humillantes, más vejativas, más dolorosas, pero era necesario que aconteciera y así él aprendió obediencia y se dio como ejemplo. Así que con esto redondeamos el segundo concepto, la obediencia de los escogidos, de los santos. Así que habiendo entendido estos dos requisitos, ¿cuáles? La paciencia y la obediencia, la paciencia y la obediencia, ahora es necesario ver de qué manera la Escritura nos confirma finalmente quiénes son estos escogidos. ¿Okay? Oye, Marco, pues sí, mira, yo ya la paciencia como que más o menos, y la obediencia pues también como que más o menos, pero ya estoy agarrándole la onda, ¿verdad? Estoy entendiendo. ¿Quién me dice qué significa la palabra kedoshim? Kedoshim. Santísimo. Kedoshim. ¿Santísimo? ¿Va por ahí? ¿Va por ahí? Santos, les ayudo. Santificado, santificado. Santos. Es el plural. Es el plural y es santos. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo a esto para que nos vaya dando un poquito más de luz. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, ¿quién está hablando? El Mashiach. ¿De qué está hablando? De la parábola del sembrador, la tan conocida parábola del sembrador. Dice, la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, pero no solo la retienen, no solo son oidores, sino que dice, y dan fruto con perseverancia. Ah, caray, entonces otra vez viene la perseverancia, con el empate, con la paciencia. Porque mira lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Ah, ya nos amarró los dos conceptos. La paciencia y de quiénes, de los santos, de quiénes, de los escogidos. Esta es la respuesta. Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Por fin nos damos cuenta de quiénes son los escogidos. Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Esa es la paciencia. De modo que podríamos regresar al apartado donde vimos todos los versículos de la paciencia y tú podrías reemplazar y decir, por cuanto guardaste la paciencia de mi palabra, entonces ahí hubiera sido, por cuanto guardaste los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua en mi palabra,
¿Por qué es necesario que padezcamos y tengamos vicisitudes, etcétera, etcétera? Pero por tu paciencia salvarás tu alma. Pero por guardar los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua guardarás tu alma. Ahora te das cuenta que esa palabra era un concepto mucho más amplio, que ahora sí hace sentido del por qué dijo, los que quieran salvar sus almas, hagan uso de paciencia. Estoy parafraseando lo que leímos hace unos momentos, porque era más extenso. Y la paciencia es el mismo principio de la perseverancia. De modo que van de la mano. Para ser un escogido, tengo que obedecer de corazón porque amo a Yeshua, quien se entregó a mí, dando ejemplo, para entonces, guardando sus mandamientos por voluntad y la fe en su obra, entonces ejercitarme en paciencia y perseverancia hasta los tiempos finales para ser un santo, y entonces sí, eres un escogido. Y ahí está todo el mapa de cómo llegar a ser un escogido. La tarea esperada. ¿Recuerdan nuestra definición inicial? El tribunal es el lugar reservado para los jueces y o ministros que han sido escogidos. Ya vimos los escogidos. Nada más nos faltan como 4 horas y media para lo demás. No, no es cierto. Y han prestado un juramento de fidelidad a su príncipe, poniendo a Elohim como testigo para administrar justicia y dictar sentencias. Vamos a ver y entender la tarea que se espera de nosotros en esta corte, hermanos, y vete dando cuenta, por favor. El Ruach de Yahweh está sobre mí. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Amén. Adelante. El Rúa de Adonai está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, a proclamar el año del favor de Adonai y el día de venganza de nuestro Elohim para consolar a todos los que lloran, pero ustedes serán llamados Coanim de Adonai, hablarán de ustedes como ministros de nuestro Elohim, comerán de las riquezas de las naciones y harán fiestas con sus fortunas. Amén. Amén. Este fue el fragmento que Yeshua leyó en la sinagoga y que desestabilizó a todos los que estaban ahí. Porque les dijo, el día de hoy esta palabra se ha cumplido frente a ustedes y yo soy él. Pero nota, desde entonces le había sido revelado a Yeshaya y Isaías que hablaría de nosotros como ministros de Elohim, que seríamos llamados Coanim. Claro, porque él quiere una nación ¿de qué? ¿De sacerdotes? ¿De qué? ¿De reyes? ¿Y de qué? De reyes y sacerdotes. De reyes y sacerdotes. De ministros. Así es, de ministros o de siervos, ¿verdad? Bien. Pero también les está faltando un concepto, que es el que vamos a ver ahorita. Por eso no se los quise decir. ¿No es de Jueces. santos? ¿Santos? Santos, sí, claro, los santos son jueces. Ya se los acabo de decir. Es ministros, sacerdotes y jueces. También reyes, ¿ok? Pero vamos viéndolo, vamos viéndolo. Me traicionó el subconsciente. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y no te está diciendo que la Torah sea mala y que ahora la fe en Yeshua por el derramamiento del Ruach en el día de Pentecostés significa que no hagas caso a los mandamientos. No te está diciendo eso, que es parte de la tergiversación de este versículo. Nota, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese pacto tú lo tuviste que haber acordado. Tuviste que haber proferido, sí, yo le entro a este pacto. Yo quiero entrar a este pacto. Y entonces, al haber sido elegido, sido seleccionado,
debido a las múltiples cuestiones que ya vimos, entonces puede ser hecho ministro. Dice, restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. De modo que entonces también nos habla de que jueces serán restaurados. Jueces serán restaurados. Y entonces la ciudad será restaurada y rescatada. ¿Pero de qué manera? Con juicio. Y estamos hablando de una corte celestial. Y estamos hablando del jurado que participará en la toma de decisiones y decretos de sentencias de una forma justa. De modo que dice, será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Y para que quede claro, también hay la contraparte del adversario. El contexto de este versículo es cuando dice que no se sorprendan, ya que Hasatán también se disfraza de ángel de luz. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo ser comparecerá conforme a sus obras. Las evidencias y testigos que serán presentados como ya lo estudiamos. Pero debemos entender que también hay falsos ministros de justicia. Y la impartición de la justicia, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la impartición de la justicia? Vamos a ver. La verdad, La verdad, y la verdad es ¿qué cosa? ¿Quién dijo ser la verdad? Los dones, Yeshua. Yeshua. ¿Y qué es Yeshua? La Torá. De modo que el impartimiento de justicia viene de apegarte, ejercitarte y compartir la Torá. Muévete bajo esos principios. Vela por esos principios. Guárdalos. Enséñalos a tus hijos al despertarte, al levantarte, cuando estés comiendo, cuando vayas en el camino. Insta a tiempo y destiempo y afuera de tiempo. Habla de la palabra. Insta a la gente a obedecer al Padre y estarás ministrando justicia. Primera de Corintios 6, 1 al 2. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, traducción, vas con tus cuates porque sabes que te va a ir bien, con los que ya están pagados. ¿O no sabéis que los santos, nota esto, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, ¿no? Date cuenta, hermano, la tarea que se espera de nosotros. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué? De juzgar nuevamente. Ya estamos entrando en el concepto de que sabemos que fuimos escogidos por la paciencia y la obediencia. Ya sabemos que fuimos hechos ministros por el impartimiento de su justicia. Y eso nos da o nos dará la capacidad de juzgar al mundo y a los ángeles. Y también sentarnos en tronos
Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en su mano, y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Nos está hablando del reino milenial. Una facultad de juzgar, sentarse en tronos. Mateo 19:28. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, el Ben Adam, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quién le decía esto? El Mashiach. ¿Quién dice yo? Les ayudo a sus talmidim, a sus 12. Ellos van a tener el privilegio de juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos van a tener un lugar especial. Pero los santos estaremos ahí también. Y también se nos dará la facultad de juzgar. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es otro versículo paralelo de este mismo evento. Dice, Job 36:7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Una profecía de los santos, una profecía de los escogidos. Salmo 122, 4 y 5. Y allá subieron las tribus de Yahweh, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Yahweh, porque allá, en su reino, dice, están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. El renuevo de Yishai, el retoño de Yishai, descendencia a través del Melech David. Cumplimiento del pacto, el Mashiach, la casa de David. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Vemos nuevamente, sin entrar ahorita a este tema ni profundizar, que se nos va a dar la posibilidad de juzgar. Se nos va a dar la capacidad de sentarnos en tronos y tener ese poder del cual nuestro hermano Guillermo nos habló en temas anteriores. Pero no hemos acabado, porque según el texto que leímos, nuestra síntesis decía que estos escogidos, estos ministros que habían sido calificados, eran fieles o proclamaban una fidelidad a su príncipe. Sin embargo, nosotros no proclamamos fidelidad a ningún príncipe. Claro, al príncipe, claro, a Yeshua, príncipe de paz, Sar Shalom. Pero lo hacemos al rey. Si bien él es príncipe, él es rey. Y es rey de reyes. ¿Ok? Que no se malinterprete el título de esta diapositiva. Él es príncipe de paz, Sar Shalom. Pero es más exaltado el título de rey. De modo que, entonces, Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. De modo que entonces estás viendo cómo es que fuiste calificado al momento de ser encontrado fiel. ¿O cómo es que puedes ser encontrado fiel? Pues el que anda en el camino de la perfección.
Y si andas en el camino de la perfección y eres considerado fiel, entonces le vas a poder servir. De modo que tú tienes que hacer ese pacto de fidelidad con el príncipe, con el rey. Y es lo que hablamos, el pacto que tú haces voluntariamente, agachando la cerviz, doblando rodilla, porque esta imagen representa lo que ha de suceder. Toda rodilla se doblará y confesará que Yeshua es el Adón. Salmos 31, 23. Amad a Yahweh, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Yahweh. Mismo concepto. Los santos, los fieles, los que les son fieles, los que han proclamado fidelidad a Él. ¿O no acaso cuando tú confiesas con tus labios, haces el contrato de ese abogado, como lo explicamos en los videos anteriores, en las sesiones anteriores, no profieres con tus labios y dices, creo que tú eres el Mashiach, creo que tú moriste por mí, creo que Elohim te levantó de los muertos, estás profiriendo un pacto, estás invocando su nombre y diciéndole, quiero que de ahora en adelante seas mi amo, quiero ser un esclavo voluntario tuyo, porque tú eres mejor amo que los de la tierra, y eres mejor amo que el que reina sobre la tierra en estos momentos. Efesios 1:1. Shaul, apóstol de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Elohim, a los santos y fieles en Yeshua HaMashiach que están en Éfeso. ¿A quiénes? A los santos y fieles. Y aquí la cita está equivocada, una disculpa. No es Efesios 1:1 porque es la anterior. Olvidé aquí ajustarla. Una disculpa, hermanos. A los santos y fieles hermanos en Yeshua HaMashiach que están en Colosas. Entonces sabemos que es de Colosenses la cita, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. Sean a vosotros de Elohim, nuestro Padre, y del Adón Yeshua HaMashiach. A los santos y fieles. Entonces ya sabes cómo es que le vas a poder servir. Siendo escogido, sí. Guardando su palabra, sí. Obedeciendo, sí. Siendo santo y fiel. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fidelidad al rey, aquel en quien puedes confiar, en quien puedes delegar. Por eso Yeshua les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándole todo lo que yo os he enseñado. Y háganles inmersión en mi nombre, en mi nombre. Es lo que dice la traducción correcta de Mateo 28, no me acuerdo ahorita, 28:10, 28:20, no me acuerdo. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Elohim nuestro Salvador. Nota, Elohim nuestro Salvador. Yeshua y Yahweh uno son. Mostrándose fieles. Fidelidad. Apocalipsis 17:14, nota, pelearán contra el Cordero, ilusos, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Llamados, ¿te acuerdas? Ese sorteo, elegidos, fueron elegidos por el llamado y son fieles porque son de buen testimonio, porque han hecho lo recto, porque andan en perfección, porque obedecen y fueron ejercitados en los mandamientos de Elohim y en la fe en Yeshua. Así que entonces estamos acercándonos al final. El tribunal del jurado. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Estabas preguntando cuál iba a ser el tribunal y quiénes iban a estar en el jurado.
Ten cuidado cuando emitas juicio contra alguien. Y si lo haces, ponte a cuentas. Porque aquí Rab Shaul te está aclarando y me está aclarando a mí que todos habremos de comparecer ante el tribunal del Mashiach. Y si bien entendemos que no es para juicio, no es para condenación, sí se va a experimentar pérdida. Porque dice que cada persona de cada palabra ociosa que profiera dará cuentas. Y que todos nos presentaremos ante el Mashiach. Nota esto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach. Nota, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De modo que tus obras van a ser pasadas por fuego. Y aquellas que sean como hojarasca serán quemadas. Dice, aquellas que sean como el oro perseverarán, haciendo alusión a que las que son como hojarasca son cosas naturales, cosas de los hombres. Pero aquellas que sean como el oro, con un objetivo y un corazón enfocado al reino del Eterno, que sean enfocadas y con la mirada en lo celestial, prevalecerán. Ese es el oro. Y cuando sea pasado por fuego, va a pasar por ganancia. Así que, hermano, conclusión. Después de haber estudiado todo esto, es que estos conceptos son tremendos. Ahora podemos entender que dentro de esa corte celestial, si bien estamos siendo evaluados de forma constante, nuestras obras se juzgan. El día de hoy quise centrar o cambiar un poco el foco hacia el jurado y el tribunal del cual formaremos parte. Ya que dice que pudimos ver también que todo lo que hacemos es para apuntar a algún día el ámbito de que se nos demandará realizar una importantísima labor. Y esta será la de ser jueces y ministros de esa corte en su tribunal, de la mano de otros elegidos, para así juzgar a las naciones y a los ángeles al final de los tiempos. Hermano, no sé a ti, pero a mí todo esto me pone en una postura y una perspectiva de responsabilidad mayor acerca de las acciones que yo realizo. Pues me confronta a que tengo que ser santo, fiel, ejercitado en la paciencia de Yeshua, la cual es la obediencia de sus mandamientos y la fe en él, para que así un día yo pueda estar a su lado, sentado en un trono, en su reino, juzgando a las naciones, a los ángeles y dictando una justa sentencia. Concluyo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo está cerca, hermanos. Yohanan, a las 7 asambleas que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del Aleph y la Tav, del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 Rujot, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y coanim, sacerdotes, ministros y jueces, santos, fieles. Dice, el versículo continúa diciendo, para Elohim su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Gracias, hermanos. Que el Padre los bendiga grandemente. Amén. Bueno, muchas gracias, querido Marco. Muy, como siempre, interesante este ángulo interpretativo que se especifica en cada uno de los textos que bien han sido trazados y va completándose todo el rompecabezas de lo que ha sido o está haciendo este taller que ya entra a su recta final. Y pues queremos invitarlos para ver si hay comentarios, preguntas, acotaciones para ir desarrollando esto. Mientras alza su mano, hace su comentario, hace su pregunta, aquí en este momento está viendo usted un código QR y un enlace. Este enlace es para que usted, si ha sido bendecido en realidad con este taller, en lo que va corrido, si ha recibido edificación, si en verdad ese taller le ha mostrado una perspectiva muy aterrizada de cómo opera el reino celestial y su corte, por favor, honremos a aquellos que se dedican a promover y divulgar sin ningún tipo de intención previa, pero no obstante requiere de un gran esfuerzo y dedicación. Así que les invitamos para que haga su donación voluntaria. Cada sedacá cuenta. Así que pues muchísimas gracias, querido Marco. Quisiéramos saber si hay preguntas, respuestas. Este es el momento. ¿Ha quedado todo claro? En lo que se animan los hermanos, dicho sea de paso, gracias a los que han de corazón sincero donado. Gracias, gracias, hermanos. Cada uno de ustedes sabe quién lo ha hecho. Bendito sea el nombre del Eterno y honra a quien honra merece. ¿Quién se anima? ¿Dudas, comentarios o de plano, como diría Guillermo, ya es muy noche, dice? Bueno, quisiéramos saber si hay algún tipo de retroalimentación, pregunta, comentario. Déjenos saber a través de el chat. Ya puede usted alzar su mano, hacer su acotación. Y si no, pues entonces queremos invitarlos para que mañana nos acompañe a lo que va a ser la séptima y última clase de este taller. Una conclusión, una mesa donde estarán los tres expositores de este taller y podremos entonces, si es nuestra invitación, poder reunirnos, poder tener un tiempo de interacción un poco más amena, ¿sí? Entendiendo un tema muy importante. ¿Cuál será el tema de mañana, querido Marco? El tema de mañana es los tres juicios. No se lo vayan a perder, si el Padre lo permite, y oren por nosotros. Vamos a tratar de sintetizar muchísima información, pero además tratar de hacerlo de una manera bien amable, bien sencilla, muy coloquial, muy amena, en una charla de 3 vías, para de esta manera poder ir explicando los temas, rebotando la pelota, como decimos, ¿verdad? Así que no se lo pierda. Primeramente el Eterno, mañana concluiremos y pues bueno, para mí, a título personal, ha sido un taller muy, muy bonito. Espero que para ustedes esté siendo lo mismo. Pues nada, mi hermano, así es. ¿Cómo ves? Bueno, pues sin más ni más, entonces agradecemos su asistencia, su participación y concluyamos entonces mañana con este muy buen taller que ha sido de gran bendición para todos aquellos, incluyendo los expositores. Y recuerden, no buscamos hacer comercio con la palabra del Eterno, pero está escrito que todos aquellos que predican el Evangelio sean reconocidos y recompensados por su labor. Así que no se olvide de donar para los hermanos de la comunidad Sonidos del Shofar. Vamos a estar compartiendo la diapositiva. Y para ustedes, estimado en Facebook, en YouTube, de igual manera, invitarlos mañana a la misma hora, 7:30 hora de Colombia, 6:30 hora de México, 9:30 hora de Paraguay, para
concluir este interesante taller. Así que muchísimas gracias. Sí, que tengan una feliz noche, descansen. Shalom, Laila Tov, bendiciones. Shalom, Laila Tov, hermanos. Shalom, Laila, shalom. bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones. Buen descanso. Shalom, bendiciones, Leila, buenas Bendiciones. noches. Gracias. Bendiciones.